Facultad de Estudios Superiores Aragón, Centro de Educación, continúa con presión de textos en inglés. Profesor Francisco Minor Reyes. Grupo Tenco 167. Trabajo final. Análisis del texto. Realizado por Jorge Antonio Ojeda. Introducción. El presente trabajo realizado por un servidor de manera individual, fue escogido debido a la cantidad de contenido visual y la dificultad que existe en combinar las ideas visuales y el contenido en el texto. El presente texto contiene muchos datos diversos que hacen difícil la codificación, ya que al contener tanta información se pierde el objetivo de la lectura. Sin embargo, aplicando las técnicas aprendidas en el curso es más fácil comprender el objetivo del mismo. Los lingüistas han sabido por años que miles de lenguas del mundo están en grave peligro de extinción. Sin embargo, solo recientemente se ha convocado el campo de la voluntad y el dinero para hacer algo al respecto. Tenemos que hacer un replanteamiento serio de nuestras prioridades. La lingüística puede pasar a la historia debido a que el 90% del campo de estudio desaparecerá. Hace 10 años Michael Krauss hizo estremecer la disciplina de la lingüística con su predicción de que la mitad de los 6.000 idiomas que se cerrar interrogación hablan en el mundo dejaría de ser pronunciado en un siglo. A menos que los científicos y los líderes de la comunidad dirijan un esfuerzo para estabilizar el declive de las lenguas locales, advirtió, 9/10 partes de la diversidad lingüística de la humanidad probablemente estarían condenados a la extinción. En vista de ello, la consolidación de la lengua humana puede parecer una buena tendencia, que podría aliviar las tensiones étnicas y facilitar el comercio global. Los lingüistas no niegan esos beneficios, y reconocen que, en la mayoría de los casos, las comunidades pequeñas eligen, a menudo inconscientemente, cambiar de lengua, ya que creen que va a mejorar su condición social o económica. Muchos investigadores les gustaría saber cuáles son los elementos estructurales de la gramática. Otros científicos tratan de reconstruir los patrones migratorios antiguos mediante la comparación de palabras. En cada uno de estos casos, cuanto mayor sea la cartera de idiomas que estudias, más probabilidades tendrá de obtener las respuestas correctas. Dice James Amatisov, especialista en lenguas asiáticas raras de la Universidad de California en Berkeley, el lenguaje es el elemento más importante en la cultura de una comunidad. Cuando muere, se pierde el conocimiento especial de la cultura y una ventana única en el mundo. Grabado una nueva piedra Rosetta. El lenguaje jeroglífico de los antiguos egipcios se perdió hasta que las tropas de Napoleón descubrieron una losa de 10.000 años de basalto en el pueblo del Nilo de Rosetta. Grabada en su rostro negro 3 copias del mismo texto. Una en demótico, una en griego y uno de cada jeroglífico egipcio. Con esa clave, los estudiosos pudieron al fin de desbloquear milenios de historia oculta. La piedra de Rosetta sobrevivió por casualidad, pero ha inspirado a un pequeño grupo de ingenieros y científicos a la creación de un nuevo artefacto que podría conservar algunos conocimientos básicos de las lenguas del mundo para los antropólogos del futuro lejano. Al igual que el original, esta nueva piedra de Rosetta llevará textos paralelos. El primer capítulo del Génesis, las páginas serán grabadas como imágenes microscópicas en un disco de níquel de 3 pulgadas, con un mapa en el centro que indica dónde se habla cada idioma. La fundación planea producir en masa los discos, junto con bolas de acero para protegerlos, y la distribución de los artefactos a nivel mundial.
Esto aumentará las probabilidades de que al menos uno va a sobrevivir para la posteridad. En efecto, a pesar de los rumores casi constantes en la lingüística sobre las lenguas en peligro de extinción en los últimos 10 años, en el campo se ha logrado poco. Se podría pensar que habría una respuesta organizada a esta grave situación, un intento para determinar qué idiomas se pueden guardar y que deben ser documentados antes de que desaparezcan, dice Sarah G. Thomason, un lingüista de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Pero no es así. Recientemente se ha convertido en moda trabajar en las lenguas en peligro. Douglas H. Wallen, de la Universidad de Yale, y algunos otros lingüistas, fundaron el Fondo de las Lenguas en Peligro. Sin embargo, en los 5 años anteriores a 2001, fueron capaces de recoger solo $80,000 para becas de investigación. Una fundación similar en Inglaterra, dirigida por Nicholas Ostler, ha recaudado solo $8,000 desde 1995. No creo que la situación ha cambiado en los 7 años de nuestra fundación ha existido, dice Ostler. Y no es de extrañar que con tan poco dinero para la investigación, dice Stephen Bird de la Universidad de Pensilvania, cualquier persona que quiera trabajar en las lenguas en peligro ha de renunciar a una carrera más lucrativa y segura. Sin embargo, la Fundación Volkswagen, una organización benéfica alemana, acaba de publicar su segunda ronda de subvenciones por valor de más de $2 millones, dijo Wallen. Se ha creado un archivo multimedia en el Instituto Max Planck de Psicolingüística de los Países Bajos que pueden albergar grabaciones, gramáticas, diccionarios y otros datos sobre las lenguas en peligro de extinción. La Fundación Ford y sus contribuciones ayudaron a revitalizar un programa maestro-aprendiz creado en 1992 por Leanne Hinton de Berkeley y los nativos americanos preocupados por la inminente desaparición de cerca de 50 lenguas indígenas en California. El proyecto de documentación Grousing es un orden de magnitud mayor que cualquier esfuerzo previo. Una prueba clave será si recoge los registros en todos los idiomas de una manera consistente y los almacena en un archivo seguro y accesible. Los archivos que tenemos son generalmente empobrecidos, dice Bird, quien es socio www.stian.com Scientific American, director del Consorcio de Datos Lingüística. Advierte que las lenguas pueden ser grabadas solo para perderse de nuevo. Para complicar aún más las cosas, decenas de instituciones de todo el mundo están creando bibliotecas digitales para datos sobre las lenguas en peligro de extinción. Esto podría crear una torre de Babel de una nueva especie, ya que los proyectos planean utilizar formatos de datos incompatibles. Bird, Gary F. Simmons de SIL Internacional y muchos otros han estado trabajando para poner orden en este caos mediante la construcción de un lenguaje abierto. Los archivos de la comunidad, OLAC, que utiliza los metadatos de un tipo de tarjeta digital del catálogo para suavizar estas inconsistencias. Lanzada en América del Norte en enero pasado y en Europa en mayo, OLAC abarca más de 20 depósitos de idiomas, incluyendo un número de los dedicados a las lenguas en peligro de extinción. Cuando el sistema comience a funcionar el próximo año, permitirá a los investigadores buscar en una amplia gama de datos para comprobar sus teorías acerca de cómo las lenguas se desarrollaron, sobre cómo la confluencia de lenguas refleja los pueblos, su migración, y sobre los límites del lenguaje humano. También en el caso de un idioma, ha sido totalmente documentado todo lo que queda una vez que desaparece de su uso activo. Es un esqueleto fósil,
Un puñado de características que el científico tuvo la suerte y lo suficientemente astuto como para capturar. Los lingüistas pueden ser capaces de dibujar un esquema del lenguaje olvidado y fijar su posición en el árbol evolutivo. Hace 20 años, en Nueva Zelanda, hablantes maoríes crearon nidos lingüísticos, en el que los preescolares se sumergieron en el idioma nativo. Se añadieron clases adicionales maorí solo cuando los niños avanzaban en la escuela primaria y secundaria. Un enfoque similar fue juzgado en Hawái, con cierto éxito. Ahora los estudiantes pueden recibir instrucción en hawaiano todo el camino hasta la universidad. El hecho de que una comunidad lingüística es pequeña no quiere decir que su lenguaje está condenado. Según el último informe, señala Akira Yamamoto de la Universidad de Kansas, había solo 185 personas que hablaban caritiana. Pero todos ellos vivían en el mismo pueblo de Brasil, que tenía solo 191 habitantes. Así que mejor que el 96% de la población aún hablaba el idioma y la enseñanza de sus hijos. Dado que las encuestas de las lenguas en peligro de extinción tienden a fijarse solo en el número de hablantes, ha habido una historia de lingüistas que predicen la muerte de las lenguas, solo para regresar 20 años más tarde y encontrarlos todavía allí, dice Patrick Mcconvey del Australian Institute of Aboriginal y Estudios del Estrecho de Torres en Canberra. Un factor que siempre parece ocurrir en la desaparición de una lengua, de acuerdo con el teórico Hans-Jürgen Sasse, de la Universidad de Colonia en Alemania, es que los hablantes empiezan a tener dudas colectivas sobre la utilidad de la lealtad lingüística. Una vez que empiezan con su propia lengua, la gente deja de usarla para todas las situaciones. Los niños recogen esta actitud y prefieren la lengua dominante. En muchos casos, las personas no se dan cuenta de esto hasta que de repente observan que sus hijos no hablan su idioma, incluso en casa, dice Wallen. Y es por eso que el gaélico irlandés rara vez se utiliza para la vida diaria en casa. 80 años después de esta república fue fundada, con el irlandés como primer idioma oficial. Muchos lingüistas están de acuerdo que las personas sin educación pueden aprender varios idiomas, siempre y cuando comienzan como niños. De hecho, la mayoría de las personas en el mundo hablan más de una lengua, y en lugares como Camerún, 279 idiomas, Papua Nueva Guinea, 823, y la India, 387, es común hablar 3 o 4 idiomas diferentes, y un dialecto o dos así. La mayoría de los estadounidenses y canadienses, al oeste de Quebec, tienen una reacción visceral que cualquier persona que habla otro idioma enfrente de ellos está cometiendo un acto inmoral, observa Grimes. Usted consigue la misma reacción en Australia y Rusia. No es casualidad que estas son las áreas donde las lenguas están desapareciendo más rápido. El primer paso en el ahorro de lenguas moribundas es convencer a las mayorías del mundo para permitir a las minorías entre los que hablen con su propia voz.